Jehová está en su santo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, silencio ante el Señor. Amén. Amén. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos somos alabar. Amén. Amén. Padre nuestro que está en tus cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y te glorificamos hoy en tu día santo. Te pido que estés con nosotros en el resto de tu día, que tus ángeles, tu presencia estén aquí. Y Señor, bendice a cada uno de los que esté aquí presente, y especialmente a aquellos que vienen en camino, de una forma más especial a aquellos que no pudieron venir. Tú sabes las razones, pero que también puedan sentir tu presencia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Les quiero dar una cordial bienvenida. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Les quiero dar una gran bienvenida a Antonia Reyes, que visita desde El Salvador, que se sienta en casa. Es mamá de la hermana Josefina. Si levanta la mano. Bienvenida. Al hermano Pablo Ochoa Hernández. Levante la mano. Bienvenido a la casa de Dios. La familia López Iglesia, que visitan de la iglesia de Grand Prairie. Bienvenidos también. Vamos a entonar, o mejor dicho, vamos a pararnos de pie para poder cantar el himno No importa de dónde tú vengas. Y vamos a aprovechar, los miembros de la iglesia, levántense y vamos a darnos un fuerte abrazo y un apretón de manos. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será.
Bien, les invito a cantar el himno número 252. Puestos en pie. Cuando en la lucha me falte poder, alguien sabrá quién a mis ayes fin puede poner. Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tente Satán, es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Olas de pruebas no las temeré. Alguien sabrá, pues cuando mi alma en las sombras esté, alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Débil, herido, abrumado del mal, alguien sabrá, miro con ansia al hogar celestial, alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tente Satán, es quien me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Amén. Buenos días y feliz sábado. En este sábado la lectura bíblica se encuentra en Génesis 3, 4 y 5. Okay. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puestos de rodillas. Puestos de rodillas, hermanos, por favor. Si tenéis una petición, por favor, levanten su mano derecha. Querido Dios, estamos en esta mañana en tu iglesia para escuchar tu palabra. Gracias por esta semana de trabajo y los que están aquí claman a ti, Señor, por diferentes razones. Gracias por darnos el apoyo de todo día y ayudarnos en esta semana que viene a ayudarnos a estar más fuertes contigo. Gracias a Dios y a todo el mundo. Ayúdanos ayuda a todo el mundo que necesita tu ayuda, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas.
Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Amén. Feliz sábado. Los invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 6, versículo 21. Y dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios ama al dador alegre. Ahora invito a los conquistadores que van a recoger las ofrendas que se pongan en pie. Cantaremos el himno 690. Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones Dios en fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Querido Dios, gracias por sus muchas bendiciones. Sean con todas las personas aquí presentes hoy. Y ayúdanos siempre a dar con nuestro corazón. Que las ofrendas de hoy sean una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora el rincón infantil por María Fabre. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar.
en adoración. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? ¿Bien? Quiero que más contesten. ¿Cómo están? Bien, ¿ok? ¿Por qué están bien? Porque es sábado. Sí, Daniel ya me conoce. Ok, bueno, esta mañana les traigo un video, así que se pueden voltear para ver el video. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, a big crowd of people gathered. As the crowd grew, the people pressed closer and closer to Jesus. Jesus saw 2 empty boats at the water's edge. The fishermen had left and were washing their nets. Jesus stepped into one of the boats. It belonged to Simon and his brother Andrew. Simon? Don't you mean Peter? Well, later Jesus gives Simon a new name and calls him Peter, but that hasn't happened yet. So in this story, his name is still Simon. Got it. So where were we? Oh yeah. Jesus asked Simon to take him out on the water away from the shore. Right. And Simon did it. Jesus sat in the boat away from the shore and taught the crowds from there. When Jesus finished teaching, he said, "Go out where it is deep and let down your nets to catch some fish." We worked hard all night and didn't catch a thing, but if you say so, I'll let down the nets again. Simon and Andrew let down their nets, and this time, when they pulled the nets out of the sea, they were so full of fish they began to tear. They called out to their friends who owned the other boat. Guys, bring your boat over here. You're not going to believe this. James, John, and their father Zebedee brought their boat over. Soon, both boats were so full of fish, they almost sank. The fishermen were amazed. They knew Jesus had performed a miracle right in front of them. Simon fell to his knees. He was in awe. Simon saw how powerful Jesus was and knew he must have been sent by God. Oh Lord, please leave me. I don't deserve to be near you. I have disobeyed God. Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Jesus meant that from that day forward, they would be telling people everywhere about Jesus and his power. And because of that, many would choose to follow Jesus. When they got back to shore, Simon and his brother Andrew decided to follow Jesus. Their friends, James and John, left their boat with their father so they could follow Jesus too. Those 4 fishermen left everything behind so they could follow Jesus' example. They learned about Jesus, spent time with him, and discovered how to do everything the way Jesus did. And that's how Simon, also known as Peter, along with Andrew, James, and John, became Jesus' very first disciples. Ok,
¿Se pueden voltear? ¿Aprendieron algo de la historia o del video? Ok, nada. Bueno, esta historia es de los primeros 4 discípulos que Jesús escogió. Leslie, did you want to... ¿No? Okay. Bueno, ¿ustedes saben cuántos discípulos tenía Jesús al final? ¿Alguien sabe? Ok, habían 12 discípulos en total. ¿Cuáles son los nombres de los primeros 4 mencionados en el video? Ok. Number 1, Simon, known as Peter. Somebody else? Can somebody give me the next one? Okay, you can say it from there. Okay, fueron Pedro, Andrés, Juan y Santiago, or James, James, John, Peter, and Andrew. It's Pedro. Okay, and Andrew, thank you. Okay, bueno, ellos fueron escogidos para ser discípulos, así como los aventureros, los conquistadores, todos fuimos escogidos para estar en esta iglesia. No es de coincidencia. Dios, Jesús, nos escogió para ser discípulos también como los 12 discípulos que Él escogió. Todos fuimos escogidos, ¿ok? Así que yo quiero que esta semana ustedes vayan y hablen de Dios, de Jesús y los milagros que Él hace, ¿ok? Y les tengo una actividad. La actividad es de ustedes completar todos los 12 discípulos, ¿ok? Se pueden poner en pie. Y ahora el especial a cargo del Club de Conquistadores. Okay. Mi deseo siempre por Cristo brillar, hablarle a otros de su amor sin igual, que puedan ver a Jesús en mi ciudad. Con mi ejemplo quiero servir de verdad a quienes sufren, a quienes viven sin paz, que puedan ver a Jesús en mi ciudad. Así seré un instrumento del Rey, un conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios con poder. Así verán a un Dios bondadoso y real, que quiere borrar su llorar y darles la felicidad. Con mi ejemplo quiero servir de verdad
Jesús en mi ciudad. Así seré un instrumento del Rey, un conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios con poder. Así verá a un Dios bondadoso y real, que quiere borrar su llorar y darles la felicidad. Y darles la felicidad. Bien, muchísimas gracias a los conquistadores. Muy bonito, especial. Voy a aprovechar para hacerles un anuncio a los conquistadores de que dentro de poco se acerca uno de los campamentos más grandes para los conquistadores, que es el campamento mundial. Su servidor tuvo la oportunidad de ser parte de ese campamento y les digo que fue una experiencia hermosa, algo que se le queda en la memoria a uno a través de los años. Especialmente a Mayra, porque fue la que nos tuvo que cuidar. Hasta salimos en el diario, ¿no es cierto?, en ese campamento. No voy a explicar por qué salimos en el diario, no fue nada bueno. Pero esos días de conquistadores, ¿no? Así que apoyen al Club de Conquistadores, hermanos. Muchos de estos jóvenes, de estos niños quieren ser parte de este campamento y nosotros como iglesia tenemos que apoyarlos, no solamente con nuestras oraciones, nuestros ayunos, sino que también monetariamente. Así que acérquense a Karen, al staff, para ver en qué forma podemos nosotros poder ayudarlos y a que ellos puedan cumplir esta gran meta de poder ir a este campamento, porque realmente es una bendición muy grande, hermanos. Así que apoyemos al club. Le damos gracias al club en sí, a todos la gente que trabaja fuerte, arduamente por el club y mantener no solamente el Club de Conquistadores, sino que todos los clubes de esta iglesia, porque no es una tarea fácil, hermanos, no lo es. Pero sin embargo, ellos están ahí trabajando fuertemente y con obviamente la ayuda de Dios, así que también mantengamos a los clubes en nuestras oraciones. Así que gracias por todo el trabajo que están haciendo. Bien, antes de empezar, vamos a tener una pequeña oración para abrir la palabra de Dios en esta mañana. Padre nuestro que estás en tus cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones nuevamente que nos has dado durante la semana, las que nos sigues dando, Señor. Te pedimos que en este momento nos acompañes, que lo que se habla en esta mañana sea para tu honra y tu gloria, Señor, y que se grabe en nuestros corazones, en nuestras mentes y lo podamos poner en práctica, Señor. Todo esto te lo pedimos y es tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar estudiando un poquito sobre, si se puede decir, una de las ranas específicamente que se habló en la escuela sabática en esta mañana. Estuvimos hablando de 3, ¿no es cierto?, en la escuela sabática, en la lección. Y vamos a estar hablando de una porque es una de las herramientas y una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza. Ha estado utilizando desde un principio, la utiliza hoy en día y la va a utilizar nuevamente dentro de un futuro no muy lejano. Y para entender esto, tenemos que volver al principio en la Biblia, que eso es Génesis. Así que vamos a abrir el libro de Génesis. Pero antes de leer la lectura bíblica, quiero que volvamos un poquito atrás y vamos a abrir Génesis 2, versículo a partir del 16. Y la idea de esta mañana, del mensaje de esta mañana, es entender un poquito de lo que está pasando en nuestra actualidad, especialmente en los jóvenes. Más que nada, esto se ha empezado
desde años antes nos afecta a nosotros como adultos, pero está afectando de una forma más fuerte a los jóvenes y a los niños y a aquellos que están creciendo, ¿no? Esta mentira que el enemigo ha traído a la humanidad y que vamos a aprender en esta mañana de que también la trajo desde un principio a los ángeles mismos. Así que vamos a abrir en Génesis 2:16 y dice ahí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Estamos acá nuevamente hablando de ¿qué? Del principio, ¿no? De la creación, cuando crea al hombre. ¿Y dónde es que lo colocó al hombre aquí? En el Edén, ¿no? Y el Señor le da un mandato que le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay muchos árboles, ¿no es cierto? Si uno estudia o quiere decir algunos nombres de algunos árboles, se le vienen muchos árboles. Y dijo, después sigue diciendo, del versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. El Señor les dio un mandato, en este caso específicamente a Adán. Y obviamente Adán le transfiere esta información a Eva. Él comparte este mandato. Que de todos los árboles del huerto van a poder comer, excepto de uno en particular, que es el cual, el de la ciencia, porque trae algo detrás de comer de este árbol, que es que, ¿qué sucedería si comen de este árbol? La muerte. Interesante de que Dios les da un mandato a Adán y a Eva. Mandato simple, ¿no? Porque no es que habían 2 árboles nada más en el huerto de elegir. Habían muchos. Pero nada más les dijo que de uno solo no van a comer. Y en este mandato, si analizamos, podemos encontrar que se encuentran los 10 mandamientos dentro de este mandato. Y ustedes dirán, ¿cómo? La ley de Dios se encuentra en este mandato que se le dio desde un principio a nuestros padres. Les pregunto, ¿Eva quiso hacerse Dios? ¿Eva quiso hacerse Dios? Sí. Y vamos a estar estudiando el por qué. ¿Quiso idolizarse? Sí. ¿Eva deshonró a su Padre Celestial? Sí. La desobediencia es la mayor deshonra que se le puede hacer a nuestro Padre. ¿Rechazó Eva a Dios como un creador, creyendo que ella es Dios? Sí. Ahí está el 4º mandamiento, partido. ¿Trajo Eva la muerte al mundo? Sí, porque después ella comparte con Adán. ¿Escogió Eva otro esposo espiritual? Sí, claro que sí. ¿Robó Eva? Sí, porque robó del fruto que no debería de haber comido. No era de ella ese fruto. ¿Habló falso testimonio Eva? Exageró las palabras de Dios. ¿Codició Eva? Toda la ley de Dios estaba en este mandato, simple mandato. Sin embargo, la lectura de esta mañana nos muestra una de las grandes mentiras. Pero de esta mentira trae un propósito detrás. Satanás sabía que de este mandato dependía la obediencia de la ley de Dios. Y sin embargo, él le planta una pregunta a Eva en su mente. Y vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el próximo capítulo, Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? Acabamos de leer que Dios le dice al hombre, si comieres de este fruto, ¿qué va a pasar? Te vas a morir.
Pero la serpiente le está diciendo a Eva que no moriréis. Después sigue diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él. Me quedé en el 4, ¿no? Sí. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre se dice desde el frente que debemos de leer con cuidado y detalladamente, porque hay muchas enseñanzas en cada palabra o inclusive en cada oración de la Biblia. Y si ustedes se fijan, algo curioso que la serpiente le dice a Eva en el versículo 5 es que le dice que si ella come, sus ojos serán abiertos. ¿Qué está diciendo Satanás entonces? ¿Que los ojos de Adán y Eva estaban cerrados? ¿Que Dios les había cerrado sus ojos desde un principio? Y Él les dice de que sus ojos serán abiertos. Pero más aún, Él les dice que si comes de este fruto, serás como ¿quién? ¿Cómo puede una persona ser como Dios? Él específicamente le dice, vas a saber el bien y el mal, la diferencia. ¿Por qué le planteó esto Satanás a Eva? Al leer estos versículos, Satanás usa 5 métodos para atacar la palabra de Dios. Número 1, hizo un milagro mentiroso. ¿Cómo Satanás hizo un milagro mentiroso? Pues le dice a Eva que no vas a morir si comes de esto. Pero eso es mentira. Fue una mentira eso. Satanás torció la palabra de Dios y la llevó a Eva a añadirle la palabra de Dios. Satanás llevó a Eva a hacer uso de su lógica, que es el problema que está teniendo el ser humano hoy en día. Es el peor enemigo del ser humano hoy en día ante las cosas de Dios, la lógica. Porque las cosas de Dios, espirituales, santas y perfectas, no tienen lógica. Son de nuestro Padre. Los milagros que ocurrieron en la Biblia, si usted lo lleva en un punto científico, no va a haber lógica. Los científicos no van a encontrar la lógica. La creación, el mundo, el universo, el sistema solar, no hay lógica, porque viene de nuestro Padre. Son cosas espirituales, son cosas perfectas que vienen de Él. Pero es lo que hizo Eva, usó su lógica, su razonamiento y específicamente sus emociones. Otro gran enemigo de hoy en día, de nosotros en las cosas espirituales, nuestras emociones. Fíjense, Pedro, cuando lo iban a atrapar a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? Se roba una espada y ¿qué hace? ¿Por qué hizo eso Pedro? ¿Qué lo llevó a hacer eso a Pedro? Sus emociones. Y si ustedes estudian a Pedro en el transcurso de su ministerio, muchas de sus acciones fueron causadas por sus emociones en ese momento. Y saben una cosa, muchas veces hacemos eso cuando tomamos decisiones espirituales en nuestra vida. Nos guiamos por nuestras emociones. Y no debemos de hacer eso. Seguimos. Número 4, Satanás llevó a Eva a seguir su testimonio de sus 5 sentidos. Y número 5, llevó a Adán a escuchar la voz de Eva en vez de la voz de Dios. Esas fueron las estrategias que utilizó el enemigo. Todos los métodos que Satanás utilizó acá fueron para un solo propósito, que fue desobedecer la ley de Dios, desobedecer ese mandato, el único mandato que se le dio a Adán y a Eva, que es desobedecer la ley de Dios y seguir su propio propósito para conocer la diferencia entre el bien y el mal.
Ahora, Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él empieza con esa conversación porque cuando a una persona se le trae un argumento que no es verdadero, ¿qué es lo que hace uno como humano? Entre comillas, pelea, ¿no? Argumenta de que estás mal, estás equivocado por esta y esta razón, ¿no es cierto? Es lo que hace. Entonces, por eso él le dice eso a ella. ¿Acaso Satanás sabía lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva? Especialmente al hombre, sí. Claro que sí. Pero él le pone un argumento que no era verdad en la mente de Eva, que le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué hace Eva como ser humano? Ella trata de corregir ese error, ese argumento, ¿no? Y ella le dice, no fue lo que él nos dijo. Él nos dijo, de todos los árboles podemos comer, excepto del que está en el medio, que es el de la ciencia, ¿verdad? ¿No hizo eso, Eva? Después él le dice, ok, ¿y por qué no? Y ella le explica, porque moriráis, vamos a morir. Y ahora él le dice, no moriréis. Le plantea otro argumento que no es cierto. No moriréis. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Le plantea una duda en la cabeza a Eva. Porque Eva a este punto se está preguntando, si no vamos a morir, ¿por qué Dios nos dice entonces de que vamos a morir? ¿Qué necesidad tiene Dios de mentirme entonces? Si Él me acaba de decir de que vamos a morir y ahora me están diciendo de que no vamos a morir, ¿por qué Dios está haciendo eso? Esa es la estrategia de Satanás. Cuestionar las cosas de Dios. Llevarnos a nosotros a cuestionar las cosas de Dios. Porque la serpiente prácticamente lo que está haciendo es hacerle ver de que las cosas de Dios son cuestionables. De que realmente es como Él te está diciendo, ¿no será que está ocultando otras cosas? Él está insinuando, la serpiente, de que Dios, antes de volverse Dios, comió entonces de este árbol y se volvió Dios. ¿Por qué? Porque Satanás le está diciendo a Eva, si tú comes de este árbol, te volverás como ¿quién? Como Dios. Quiere decir que Dios comió de este árbol, se volvió Dios, y entonces ahora, y esto es lo que está él insinuando, entonces Dios no quiere que nadie coma de este árbol, entonces a todos los que se acercan o quieran comer de este árbol les dice, no, porque vas a morir. Porque Dios no quiere que te vuelvas como Él. Dios no quiere que sepas la diferencia entre el bien y el mal. Ese es el planteamiento que Satanás le está poniendo en la mente a Eva. Y algo interesante es que esto viene de mucho antes, este planteamiento que Satanás utiliza. No solamente se lo planteó a Eva, sino que se lo planteó a los ángeles en el mismo cielo. Vamos a ver una cita. La siguiente slide. ¿Sí pueden leer? Okay. Esta se encuentra en Conflicto de los Siglos, páginas 489. Dice lo siguiente. Reitero su reclamo de que los ángeles no necesitaban ningún control. ¿Qué está diciendo acá Satanás entonces a los ángeles? Que Dios los está controlando y ustedes no necesitan control, sino que debía dejárselos seguir su propia ¿qué? Voluntad, que los dirigiría siempre bien. Quiere decir que Satanás nos está diciendo que si nosotros seguimos nuestra voluntad, siempre nos va a dirigir a una dirección correcta. Es el argumento que Satanás estaba poniendo en el cielo. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta restricción
las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿Qué estaba entonces haciendo Satanás en el cielo? Exactamente lo mismo. En otras palabras, para aquellos que están un poco perdidos, Satanás lo que te está diciendo es, no necesitas de Dios si tú puedes ser Dios, porque sabes la diferencia entre el bien y el mal. No solo eso, sino en el cielo los ángeles estaban diciendo, Dios los está restringiendo a ustedes. Restricciones en todos lados. Y si ustedes se salen de esas restricciones, van a lograr un nivel más elevado y más glorioso. Les dijo en otras palabras lo que le dijo a Eva. Tus ojos van a ser ¿qué? Abiertos. Exactamente lo que le dijo a Eva, se lo está diciendo ahora a los ángeles. Y más que nada, les está recalcando de que deben de hacer la voluntad de Dios. No. Satanás les está recalcando que hagan ¿qué voluntad? La de ellos. Y es lo que Él nos dice todos los días. Él nos empuja con las cosas a través de nuestra vida hoy en día a que toda decisión que tomemos en nuestra vida sea por nuestra propia voluntad. Porque nos olvidamos la dependencia que debemos de tener de nuestro Dios. Todos los días somos atacados con mensajes, con cosas, especialmente los jóvenes, los niños, de aprender a depender de nosotros mismos y no de Dios. Entonces, cuando uno llega en un momento espiritual en su vida donde quiere aprender a depender a Dios, se le hace difícil. Porque toda su vida ha dependido de sí mismo. Ha dependido de otros humanos, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, etc. Pero no aprendió desde un principio a cómo depender de Dios, sino aprender a depender de su propia voluntad. Eso es algo muy peligroso. Y la idea que se le presentó a los ángeles, que Satanás le presentó a los ángeles, esta idea de la dependencia por sí mismo, de depender de su propia voluntad, también se le había presentado en una forma diferente al doctor Kellogg. Y estuvimos hablando sobre él, estudiamos un poquito de su historia, ¿no es cierto? Y él lo estaba haciendo, esa enseñanza la estaba metiendo en nuestra iglesia. E inclusive hoy en el presente, esa enseñanza se sigue introduciendo en nuestra iglesia. Y hay algo interesante de lo que dice Elena de White. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 307. ¿Está ahí? Sí. Dice, he visto que los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios son la que, la apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿Qué movimiento empezó el amor libre? ¿Quién decía amor y paz, no a la guerra? Un movimiento grande que empezó eso, ¿no? Ahora, después sigue la tendencia al amor libre que promueve estas enseñanzas, estaba tan bien oculta que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. ¿Se le hizo fácil discernir a Elena estos principios? ¿No? Dice ella que se hacen difícil. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo como amor espiritual impío. Una falsa espiritualidad, un amor falso. Y es lo que estamos lidiando hoy en día en nuestra vida espiritual. No conocemos el amor verdadero ante Dios. Todo el transcurso de nuestra vida se nos ha enseñado cómo tener un amor falso ante Dios. Pero no quiere decir que es tarde para encontrar ese amor verdadero para Dios, porque todavía podemos trabajar para encontrarlo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es este amor impío, primero tenemos que saber cuál es el verdadero ¿qué? Amor, ¿no es cierto? Para
para ver cuál es el amor impío, hay que primero saber cuál es el verdadero amor. Pero antes de ver eso, vamos a ver otra cita más. De Elena, se encuentra en el Evangelismo, en una matutina esa. Dice, la palabra de Dios no apoya las teorías panteístas. La luz de su verdad demuestra que estas teorías son destructivas para el alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Gratifican el corazón y regenerado y dan licencia a la inclinación. El resultado de aceptarla es la separación ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa ser sensualista? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser sensual? ¿Okay? ¿Y de dónde vienen los deseos carnales? Todo pensamiento, idea sensual pasa a través de una emoción que se siente en el momento. ¿Okay? Quiere decir que lo que está diciendo ella acá es que las decisiones espirituales que tomemos no tienen que ser sensuales. O sea, no tienen que ser tomadas a través de nuestras emociones. ¿Sí me explico? Sino que tenemos que tomar nuestras decisiones de otra manera, que la vamos a ver ahora. Ahora, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué es el verdadero amor entonces? Vamos a abrir Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice ahí, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice entonces? ¿Qué es el amor? Guardar los mandamientos. Si me amáis, guardar los mandamientos. ¿Cómo yo guardo los mandamientos? A través de la obediencia. Para poder guardar los mandamientos debemos de obedecer a nuestro Dios. Vamos a seguir a otro. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos ¿con quién? Con Él. Quiere decir que si no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios. Porque aquellos que dicen que guardan los mandamientos, pero no lo están haciendo, son ¿qué? Mentirosos. Y no están con Él. Es una verdad dura, pero que se tiene que decir. Porque es algo que luchamos constantemente, ¿no? El guardar los mandamientos. Capaz que guardamos 8 o 9 y nos falta perfeccionar en guardar 1. Pero hasta que no lleguemos a esa perfección, no vamos a entender realmente el amor de Dios, el carácter de Dios. Vamos a leer otra. Primera de Juan. Vamos a ir ahora al capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? ¿Qué quiere decir gravosos? ¿Ah? Y eso es para que nos analicemos nosotros mismos. Porque a veces los mandamientos de Dios se nos hacen, como dice acá el versículo, se nos hacen gravosos. ¿Por qué se nos hacen gravosos? Llega el sábado y estamos estresados. Llega el viernes, hay que limpiar la casa, hay que hacer las compras, hay que hacer se vuelve una carga el sábado. Y así otras cosas. La ley de Dios se vuelve gravosa para nosotros.
No debería de pasar. Pero no se asuste porque es un proceso que lo va a llevar a la perfección, que lo va a llevar a estar más con Dios si usted trabaja con Él todos los días para poder llegar a este nivel. Pero todos pasamos sobre eso y lo vamos a seguir pasando porque es un proceso. Pero ese es el amor a Dios, el poder guardar sus mandamientos sin ningún problema, sin ninguna carga. Vamos a ver otra, Romanos 13. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es entonces el verdadero amor a Dios? El guardar su ley, el obedecer. El obedecer sin cuestionarlo. Porque al cuestionarlo estamos haciendo lo que hizo Eva. Porque estamos haciendo lo que hicieron esos ángeles que decidieron cuestionar las cosas de Dios. Porque usaron su propia lógica, su razonamiento, sus emociones. Nos podemos meter en detalle de los argumentos que habían entre los ángeles en el cielo y Satanás. Y Satanás le decía a los ángeles que no es un Dios justo. ¿Por qué haces este trabajo si podrías estar haciendo esto? Eres mucho más capable, ¿cómo se dice capable? Capaz de hacer otras cosas mucho mayores. ¿Por qué estás haciendo esto? Muchas veces se sienten así en su trabajo. Cuando te dicen, ¿por qué estoy haciendo? Yo puedo hacer muchas más cosas. ¿Por qué no me dan a mí esa promoción? Pero eso es lo que quiere Satanás, meter esa duda. Vamos a hablar un poquito sobre Thomas Mostert. ¿Ustedes saben quién es Thomas Mostert? Él fue el expresidente de la Unión Americana y él escribió un libro que se hizo muy famoso. Y en ese libro él habló sobre el espiritismo. Y en ella usa diferentes citas de Ellen White y vamos a estar viendo algunas de ellas. Vamos a ver El conflicto de los siglos, página 545. Dice ahí, es cierto que el espiritismo está cambiando actualmente sus apariencias, porque el espiritismo es evolucionista. No es que se quedó estancado, sino que evoluciona a través de las generaciones. Y ocultando algunos de sus rasgos más objetables, está asumiendo un disfraz que cristiano. Pero sus declaraciones hechas desde la plataforma y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años. Y en estas revela su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Quiere decir que el mensaje que Satanás le dio a estos ángeles y le dio a Eva, nos los está dando a nosotros, pero disfrazado en un tema, en una forma que cristiana. Y él en su libro, él pregunta, ¿puede ser que esto se haya metido, el espiritismo se haya metido a las iglesias adventistas? Él hace esa pregunta en su libro. Porque muchas veces comparamos el espiritismo y las cosas así fuera de la iglesia, pero no prestamos atención dentro de la iglesia, de cómo estas cosas se están introduciendo en nuestra iglesia de a poquito, disfrazadas, como dice él. Veamos otro más que está dividido en dos partes. Dice, Elena de Juan, El conflicto de los siglos, página 545, pero lo degradan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo que hace poca distinción entre el bien y el mal.
Ocultan de la vista la justicia de Dios, su denunciación del pecado y la existencia de su santa ley. Y voy a hacer un paréntesis ahí, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, las cosas de Dios son amor. Dios es amor, ¿o no? Pero ellos ocultan la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es malo, si es justo, Él castiga, y etcétera, etcétera. Te traen un evangelio que no es completo. Te traen un evangelio, te presentan algo que no es totalmente al 100%. Lo disfrazan. Después sigue diciendo, enseñan al pueblo a que consideran el decálogo como si fuera letra muerta. ¿Qué quiere decir el decálogo como si fuera letra muerta? Los mandamientos. Ya los mandamientos de eso ya no se aplican hoy en día. Ya no. Y vamos a ver más adelante cómo es que lo disfrazan a eso. Vamos a seguir. Fábulas agradables y hechizadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan ciertamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no son capaces de ¿qué? De discernir el engaño. O sea, ¿son capaces de ver el engaño ellos? No. Sigue diciendo la otra. ¿Esa es la otra? Sí. No es una evidencia concluyente que un hombre sea cristiano porque manifiesta éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. ¿Qué quiere decir que uno experimenta éxtasis espiritual extraordinario? ¿Ah? Hermano, sienten el poder de Dios y vamos a pararnos y un éxtasis espiritual. Emociones. Hay que tener cuidados, hermanos. Sigue diciendo, la santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y no la de Satanás, le pongo ahí. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Es confiar en Dios sin ¿qué? Vacilación y descansar ¿en dónde? En su amor. Eso es lo que nos está diciendo ella. El amor no es predicar sobre el amor y excluir la ley. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. El amor es la obediencia a Dios. Es guardar la ley de Dios y aceptarla sin cuestionarla. Ese es el amor de Dios. Porque al tomar esto, el espiritismo, estamos poniendo nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Estamos dejando que nuestro corazón tome las decisiones. Y no hay cosa más engañosa, hermanos, que nuestro corazón. No hay cosa más engañosa que nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón mezcla las cosas espirituales con nuestras emociones. ¿No le ha pasado, no ha visto, no ha experimentado gente que dice, no, yo sentí que tenía que bautizarme y no recibió ni un estudio bíblico? Ni sabe quién es Dios, pero sintió en el momento de que tenía que bautizarse. ¿Y qué hizo? Se bautizó. Porque eso es lo que hace nuestro corazón. Mezcla nuestras emociones con las cosas espirituales. Por eso no debemos de hacer eso, debemos alejarnos de las decisiones que vienen por razón voluntaria, lógica, que es lo que hizo Eva. Lo que Satanás les estaba diciendo a los ángeles y a Eva era que ahora no necesitaban a Dios, porque ellos iban a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ¿saben una cosa? Eso se está enseñando en las escuelas públicas hoy en día. Los jóvenes, los niños están aprendiendo eso en la escuela. Y ustedes dicen, ¿cómo es que están aprendiendo eso? ¿Sí saben qué son los valores humanos? Saben los valores humanos que son, ¿no?
es algo que usted ya tiene dentro, sino que no ha sabido todavía descubrirlos. No los ha desarrollado. Entonces, como escuela, se le ayuda a estos jóvenes, a estos niños, a desarrollar esos valores humanos. No necesito de Dios, sino que necesito de mi propia voluntad para ver entre el bien y el mal. ¿Qué pasa entonces? Lo que dice la Biblia, lo que dicen los padres y lo que dicen los maestros, ya no es lo que los jóvenes buscan, porque se les enseñan a cuestionar. Por ejemplo, un hijo o un varón que cree que es gay y va y le dice a su padre, y el padre, en vez de aceptarlo, porque es lo que se está enseñando, que hay que aceptar lo que es uno. Entonces, ¿qué hace el niño? Empieza a argumentar, empieza a cuestionar, le dice, no, yo te respeto lo que tú, pero así soy yo. Y así voy a ser yo. Entonces, si va, el padre viene y le dice, pastor, necesito que hable con mi hijo, por favor. Y el pastor va con la Biblia y le habla de Dios y le muestra de que no debe ser así. Está perfecto, yo respeto su opinión, pastor. Pero así soy yo. Porque empiezan a argumentar todo. Porque llega un punto, así como Satanás dice, donde no necesito de Dios, sino que yo puedo guiar mi vida por mi propia voluntad. Porque ahora sé lo que es bueno y lo que es malo. Porque es lo que te dice el mundo hoy en día, joven, de que está bien si te sientes así. Está bien, está perfecto. Porque tú eres así. Los demás no te entienden. Pero mientras tú te conozcas, mientras tú seas la persona y te sientas bien, sigue para adelante. Voluntad propia. Quiere decir que mis ojos fueron abiertos y ya no necesito a Dios, porque ahora puedo diferenciar entre el bien y el mal. Si es así, entonces hay cosas que tenemos que analizar. Si yo peco, ¿quién peca? Si yo soy Dios, o como Dios, como le dijo Satanás a Eva, si yo peco, ¿qué pasa? ¿Quién peca? Dios. Si hay un juicio en el cielo, ¿quién intercede por mí? No, yo. Porque yo soy Dios. La teoría. ¿Qué caso tiene el evento que pasó en 1844 si ahora el intercesor soy yo mismo? Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser de que eso? Yo se lo estoy presentando claro. Pero lo que se está presentando está disfrazado. Porque, ¿saben una cosa? Así empiezan las cuestiones contra las cosas de Dios en nuestra vida personal. Por ejemplo, el diezmo. La está pasando mal, no le alcanza el dinero, llegó el cheque, tiene que diezmar. ¿Y qué hace? Cuestiona. Porque usted no confía al 100% a Dios, sino que confía en su voluntad. Y usted dice, pero si yo diezmo no me va a alcanzar para pagar la luz. ¿Y usted cómo sabe eso? Si Dios dice que Él le va a proveer todo y no le va a faltar nada. ¿Y usted cree que Dios no sabe que usted se va a quedar sin luz? Entonces usted empieza a cuestionar lo que Dios ha prometido. Y dice, no, pero Dios va a entender. Y yo le voy a dar doble diezmo el próximo cheque, porque nada más necesito pasar este mes. Es un ejemplo básico de cómo esta teoría, este espiritismo falso, se empieza a introducir en nuestras mentes. Empezamos a cuestionar a nuestro Padre. Empezamos a cuestionar sus promesas. Y nos olvidamos de quién es Él.
porque es exactamente lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida. Ahora, muchos creen que la santidad, la santificación, es saltar en la iglesia, hablar en lenguas y llevar nuestros corazones a un punto emocional donde podamos encontrar a Dios. Tal vez esto no ocurra en nuestra iglesia todavía, pero hay iglesias que ya está ocurriendo, adventista esto. No sé si le puse ahí, ¿esa es la última? Sí, ¿no? Hechos de los Apóstoles, página 42. No es una evidencia concluyente que un hombre sea cristiano porque manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. Lo acabamos de leer, la vuelvo a repetir. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad de Dios. Es lo que nos dice ahí en Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que si nosotros empezamos a implementar nuestra propia voluntad, vamos a empezar a cuestionar a nuestro Dios. Vamos a empezar a utilizar nuestra lógica. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir 1 Samuel 15, versículo 22-23, y ya con esto prácticamente terminamos. 1 Samuel 15, 22-23. Y ayúdenme un poquito, así hablamos todos. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl y Samuel? ¿Se acuerdan que Samuel le dijo a Saúl que no haga sacrificio hasta cuándo? Hasta que yo venga, le dijo. Pero estaban en guerra y los filisteos se venían encima y ¿saben qué? Samuel no aparecía. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Hizo sacrificios. Y esos sacrificios, ni nos vamos a meter en los sacrificios que hizo. Pero apenas él hace los sacrificios, aparece ¿quién? Samuel. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Empezó con una pregunta, ¿no, Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿que qué? Que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, ¿qué? Desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha, ¿qué? Desechado para que no seas rey. En la traducción del hebreo, lo que Samuel estaba diciendo en estos versículos es que quebrantaste la ley. Quebrantaste la ley de Dios. No obedeciste lo que Dios te mandó. Y por eso, ¿qué dice acá? No vas a ser rey. Porque volvemos desde el principio de todas las cosas. La obediencia. La obediencia ciega para las cosas de Dios. Sin el uso de nuestra razón, sin el uso de nuestra lógica. Esa obediencia, ese amor ciego ante las cosas de Dios y para Dios. Si Abraham hubiera utilizado su lógica cuando le mandó a sacrificar a su hijo, ¿qué es lo que Abraham le hubiera dicho a Dios? Mandamiento dice, no matarás. ¿Pero qué hizo Abraham? Él escuchó la palabra de Dios. Él escuchó a Dios ciegamente. Él no hizo uso de su razón. Él siguió a Dios ciegamente. Él dejó toda su propia voluntad, su razón, su lógica a un lado. Él solamente siguió a Dios. Y Dios quería probar eso. Él quería que nosotros aprendiéramos de esta experiencia. Que en esta mañana hayamos aprendido algo que
el panteísmo, que la falsa espiritualidad, esta espiritualidad impía, no llegue a nuestros corazones. Y que nosotros podamos llegar a un punto donde podamos obedecer a Dios al 100% sin cuestionarlo. Tener una fe ciega, tener ese amor ciego ante las cosas de Dios y ante Dios. Dios lo bendiga. Ahora cantaremos el himno número 378. Señor, sin temor alguno,
tenemos que seguir adelante y ayúdanos. Ayúdanos a no cuestionar tus cosas, Señor. Ayúdanos a poder guiarnos con una fe al 100%, poder confiar en tu palabra y en tus promesas. Perdónanos porque en el transcurso de nuestra vida puede ser de que no hayamos entendido o comprendido de cómo evitar de cuestionar tus cosas. Y somos, Señor, humanos que vivimos de errores, pero estamos en un proceso donde queremos juntarnos, acercarnos y caminar más contigo, Señor. Y ayúdanos a poder lograr eso, ayúdanos a estar firmes y a seguir adelante, Señor, como decía el himno. Acompaña a la iglesia de Arlington Norte, a todas tus iglesias, Señor, para que nosotros nos mantengamos firmes, podamos seguir adelante, podamos seguir viendo tu carácter. Últimamente nos has estado hablando de tu carácter, Señor, y hay alguna razón por eso. Nos has estado mostrando de que tú eres tan especial y tus cosas son fuera de las razones humanas. Entonces ayúdanos a poder vivir nuestra vida así, Señor. A poder realmente depositar toda nuestra vida, nuestro ser en ti. Acompáñanos en el resto de tu día santo, en el nombre de Jesús. Amén.